más política, ¿no? Pero pues yo sé que vos sos un hombre técnico, así que no. Sí, no, a mí cuando hablamos de la locomotora del futuro y la vio como uno de los andenes o de los vagones interesantes para subir a ese tren, el tema es que, claro, nosotros tenemos, eso implica conocimiento, alta capacidad de la mano de obra, es decir, es como la próxima o la actual generación industrial. Pero nosotros tenemos el 30% de la población en aptitudes muy limitadas, casi para trabajos físicos. Entonces, ¿cómo ensamblar, por un lado, colgarnos de lo que es ya y no quedarnos abajo, y por otro lado, obviamente, resolver los problemas de la pobreza a través de trabajo? Pero claro, el tipo de trabajo que genera este tipo de industria no son trabajos que puedan ser ejecutados por un 30% de los argentinos. Mira, en alguna medida lo que decís, lo que decís es así, ¿sí? Yo, sin embargo, quiero hacerte referencia a dos experiencias personales. Una de un hijo mío, Mariano, que él hizo su doctorado en Rockefeller. Y cuando yo le pregunté, Mariano, ¿cómo te fue en Rockefeller? ¿Qué aprendiste? Me dice, no, papá, aprendí mucho. Yo trabajé con un premio Nobel, un tipo de estudios. Me dice, pero donde más aprendí fue en el café de Rockefeller. No, el café de Rockefeller. Hijo de tigre. ¿Cómo el café de Rockefeller? Entonces me decía, mira, papá, el café de Rockefeller pasaban un montón de grandes científicos por ahí. Y yo empecé a conocerlos y me sentaba en la mesa con ellos y aprendía por ósmosis, ¿no? Si vos ves hoy lo que pasa en el campo argentino, donde el nivel tecnológico ha llegado a estándares muy altos, hoy vos tenés, por ejemplo, gente que ha salido de escuelas técnicas. Conozco unos cuantos, digamos, que han salido de escuelas técnicas. El tipo te habla de agronomía de precisión, de semillas, de la cantidad de fertilizantes, de plaguicidas, es decir... De drones. Del dron, exacto. Es decir, hay como un microambiente donde la ciencia y la tecnología y el conocimiento circula, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese microambiente es muy importante, donde la gente que sabe poco o que no sabe, estando en ese microambiente y se le da la posibilidad de además ayudarlo a educarse, progresa mucho. Y yo te digo francamente, yo creo mucho que ahora está en discusión en Argentina, yo no entiendo por qué, porque yo creo mucho en el sistema alemán educativo, que tiene los chicos del secundario, cuando terminan el cuarto año del secundario, pueden ir por dos caminos distintos. Uno, el que llaman el bachiller, que son los tipos que en general van a la universidad, y otro lo que llaman el sistema dual. El sistema dual consiste en lo siguiente: un chico durante 2 años, lo que sería el quinto y el sexto año del secundario, trabaja en una empresa 3 veces por semana, y 2 veces por semana va a la escuela. Cuando va a la empresa le pagan entre 400 y 1.000 euros por mes. Se inscriben 1.300.000 chicos por año en Alemania, pero lo más destacado de todo, que para mí es excepcional, es que 2/3 de esos chicos quedan empleados definitivamente en la empresa que fueron. Que ellos entienden que el tema de la desocupación juvenil lo tienen poco complicado ellos por este sistema dual. Entonces, me parece que el sistema educativo argentino, que es, a mi modo de ver, muy ineficiente, por muchas razones, pero una de las razones por las cuales es muy ineficiente es porque hay un joven que está en la ciudad de Buenos Aires y termina el secundario, o va a la universidad o deja de estudiar. Digamos, lo que sea en tu época la vieja escuela industrial de nuestra época, digamos, funciona poco, digamos, desapareció, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahora el sistema, la discusión que está hablando ahora, que el quinto año los chicos lo quieren mandar a estudiar, y que me parece que ahí hay un buen camino de inserción. Sí, me parece que hay un buen camino de inserción, y no es posible, un país, como te decía antes, puede ser desarrollado o no
en función del sistema educativo y lo que se dedica a innovación, tecnología, investigación, etc. Me parece que, lógicamente, hay una parte de la población muy marginal, pero hay otra parte de la población, ese 30% que vos decís que si uno lo empieza a decantar y a estimular con estímulos adecuados, me parece que pueden tener un destino distinto. No sé si simplifico el problema o tengo un exceso de optimismo producto de este momento de mi vida, pero creo que es un camino muy posible, ¿no? Sí, seguro. Obviamente hay que combinar las dos estrategias de una u otra manera. Sí. Bueno, yo te dejo de preguntar y queda a disposición de los que están acá que le hagan alguna pregunta. Prohibido preguntar sobre su capacidad de productor cinematográfico, eso no es la única. Saben que él es el productor de Cordillera, de Relatos Salvajes, del Clan. Sí, se da gusto este muchacho y lo hace bien todos, además. Dadas todas las... Me acuerdo cuando murió el socio que manejaba la empresa, él había hecho por afecto con un amigo que murió. Yo le dije, bueno, Hugo, te sacas una de encima. Y entonces me dijo, no, la voy a hacer y voy a tratar de hacerla bien. Y bueno, parece que la está haciendo bien el hombre, ¿no? Dadas las dos, la cantidad de advertencias que nos hizo nuestro presidente y las mías propias, bueno, voy a tratar de ser lo más conciso posible y no me iré de los temas hablados. La primera, hay todo un circuito ahora de nueva legislación que recién está empezando con el tema de emprendedorismo, la ley de emprendedorismo, la nueva modelo de financiación de las crowdfunding que está haciendo la Comisión Nacional de Valores, que va a permitir generar fondos de emprendedorismo y algunos fondos que se están siendo asignados en el marco de aceleradoras, etcétera, etcétera. Es un poco el gobierno ha empezado con esto. Me preocupa mucho lo del tema de la ley. Ya está la ley, está la ley de emprendedorismo, por supuesto, que es parte de esa pieza. Lo que me preocupa mucho es la ley de público-privado, que existe la ley, pero por el sector que generó esta ley en este último gobierno, es básicamente pensada para la construcción de autopistas, hospitales, etcétera, etcétera, y poco flexible para el tema de justamente desarrollo en términos de servicios de salud o de términos de desarrollo de investigación. La pregunta, ¿se está hablando de esto como para que esta ley pueda ser llevada a ese punto? Y la segunda pregunta, mucho más corta, es, en un contexto de medicina segmentada y medicina personalizada, el futuro rol de las grandes compañías farmacéuticas entra en signo de pregunta, digamos, básicamente porque va a ser necesario, si efectivamente se avanza con la medicina personalizada, armar medicamentos por persona, digamos, llegando a ciencia ficción. Por ahora ciencia ficción, pero cómo visualiza desde la industria esa transformación que deberá dar los grandes grupos empresariales de la industria farmacéutica. Gracias. Bueno, primero, a mí me parece que la ley de pequeña y media industria es una de las mejores leyes que últimamente se aprobó, lo que aprobó el Parlamento. Es muy buena la ley. Es muy buena la gente que la intenta gestionar. Mariano Meyer, que está a cabo de eso, es una persona muy honesta, muy transparente y muy entusiasta y con mucha convicción. Me parece que es una de las cosas muy buenas que ha hecho este gobierno, lo mismo que lo que hablabas del crowdfunding, digamos, pero la ley esta particularmente a mí me parece muy interesante. No se está hablando de lo público-privado aplicado a otros sectores. Que yo sepa, no se está hablando. No. Y respecto a la medicina personalizada, se acaba de aprobar en Estados Unidos el primer medicamento de medicina personalizada por Novartis. Entre paréntesis, vale $500.000 el tratamiento. ¿Cómo? Sí. Y yo creo, bueno, que la medicina personalizada, sobre todo en cáncer, es algo que viene, digamos. Yo creo que ahí la genómica va a jugar un rol, ya está jugando un rol fundamental y los medicamentos ligados a... Lo primero que está... La primera buena cosa de la medicina personalizada es que
uno va a tener que demostrar que el medicamento que se usa, hay estadísticas suficientes que puede servir para ese tipo de trastorno genético o trastorno de la enfermedad, ¿no? La segunda cosa indirecta que tiene la medicina personalizada, que va a abaratar los estudios clínicos, es como vos tenés un target mucho más reducido. El número de pacientes para estudios clínicos para probar el producto es mucho más reducido. Por ejemplo, lo que antes eran miles de pacientes, ahora vas a poder hacer un estudio clínico con 200 pacientes, porque es un target muy, muy definido, digamos, ¿no? Y ya hay muchos proyectos en ese sentido, ¿no? No sé, incluso para productos antiguos, ¿no? El Maptera se aprobó con menos de 200 pacientes, Roche aprobó el primer estudio clínico con menos de 200 pacientes, digamos, ¿no? Y bueno, digamos, me parece que las compañías farmacéuticas, yo creo que va a haber dos tipos de medicina personalizada. Va a haber la medicina en el cual se va a tomar, no sé, una muestra de sangre o lo que sea de un paciente y se va a tratar lo del paciente, se le va a aplicar. Y la otra medicina personalizada en la cual vos vas a decir que tenés este genoma y tenés esta alteración en el cromosoma tal y vas a poder dar ese medicamento, digamos, ¿no? Entonces me parece que... ¿Cómo? La segmentada. La segmentada, claro. La segmentada, exacto, ¿no? Me parece que ahí va a haber un camino... La pregunta mía, perdón, sí. La pregunta mía específica era justamente sobre la primera, la personalizada. Sí. La mega estructura del laboratorio no puede trabajar en ese sector. O sea, va a ser muy difícil la industria farmacéutica tradicional trabajar en el sector personalizado. Como va a ser paciente por paciente, tomando muestra de sangre de cada paciente, desarrollando un tratamiento especializado para él, la gran industria de laboratorio va a ser difícil que llegue a eso. La otra, la segmentada, que por tipo de genoma sí. Va a ser fácil, pero sí. la segunda va a ser más difícil. Sí, sí. Ahora, fíjate que a pesar de eso, Novartis acaba de probar este producto. Sí, bueno, pero lo que sucede es que le toman muestra de sangre, tratan el producto, se lo reintroducen. ¿Cómo? Sí, sí, pero digamos, hay un trabajo de, no sé, de cualquier forma me parece que seguramente van a producir grandes cambios fantásticos, digamos, ¿no? Yo creo que se viene una era maravillosa en ese sentido, ¿no? Y como decís, probablemente la complementación entre el laboratorio, la industria farmacéutica, sea muy, muy importante, muy grande, ¿no? Yo dije ayer, porque lo leí, que para el 2020 el 30% de los habitantes del mundo desarrollado van a tener mapa genético. Hay 55 países que tienen más de 1000 centros hoy que hacen genoma, ¿no? Allá. Perdóname un segundo, me quedé pensando en algo más que dijiste, que hay algo también que va a revolucionar, que son los equipos que hacen diagnósticos muy amplios, no con los métodos tradicionales, ¿no? Está este que está saliendo en Estados Unidos, ¿no? Está previsto hacer 57 variables diagnósticas, digamos, sin tomarte una gota de sangre. ¿Cómo? Trabajando, sí, es impresionante, ¿no? Hasta ahora estaban asustándose los médicos, ahora los bioquímicos también. También, sí. Bueno, se tienen que asustar los médicos y los abogados. Hay un equipo de superinteligencia de IBM que se llama Watson, sí, Watson, que empezó a trabajar hace mucho tiempo, pero que tiene una estadística aterradora. Sí. En cuestiones legales no muy trascendentes acierta mucho más que los abogados, y en diagnóstico médico acierta mucho más que los médicos, digamos, ¿no? Entonces... yo traté de que se le quitarle al médico diciendo que había más tiempo del médico para relacionarse con el paciente. No lo podemos decir eso, pero...
Sí. Dale. Bueno, con respecto al rol de la epidemiología en Argentina, siempre hablamos de que hay datos, digamos, bastante escasos en lo que son sobre todo enfermedades de alto costo, y cómo ve la posibilidad, digamos, de la industria farmacéutica de trabajar en conjunto con el Estado para construir datos más sólidos a nivel epidemiológico. ¿Trabajar en conjunto con quién? Con el Estado, digamos, con la parte pública para trabajar, digamos, en tener redes epidemiológicas donde esté mejor informado la cantidad de patologías, o mejor dicho, de incidencia de enfermedad en el país, que siempre termina siendo a veces esta posibilidad de negociar con algún productor, decirle, mira, tengo esta cantidad de, si querés, clientes potenciales para que venga a hacer este producto biológico al país. Sí, estoy un poco sordo, no escuché muy bien qué dijo. Yo tampoco. ¿No? ¿Sabes que no te escucho bien? Acércate, por favor. ¿Sí? Ahí, me pego mejor. Digamos, la posibilidad de la industria farmacéutica de trabajar en conjunto con el Estado para construir mejores cifras epidemiológicas de esas enfermedades raras, de esas enfermedades de alto costo, para ser más atractivo a la hora de invitar a una empresa a producir en el país, digamos, ¿no? No, yo creo que sí, esa es, digamos, viste, tu pregunta la siento a veces como una quimera, ¿no? Porque es difícil, digamos, me encantaría. La primera respuesta que te doy te digo sí, es un sueño, digamos, ¿no? Me encantaría. Yo sé que yo pienso que Argentina tiene una falta de datos de temas más elementales que las enfermedades de alto costo, digamos, ¿no? Tan dramáticas, digamos, ¿no? Y cosas que serían muy fácilmente solucionables. Hay enfermedades, viste, que con costos muy baratos, con tratamientos muy baratos, podrían ser solucionables. Pensá lo siguiente, las enfermedades de alto costo son una parte muy pequeña de la población en el fondo. Nosotros tenemos una parte muy importante de la población que padece de enfermedades solucionables y que sin embargo ni hay estadísticas ni las empresas farmacéuticas trabajamos, hay estadísticas, no quiero ser injusto, pero las empresas farmacéuticas no trabajamos justo con el sector y no hay una coordinación para abordarlas. Es cierto que abordarlas esas significa seguramente, además de la medicina, obras de infraestructura, digamos, pero a mí me agobia las enfermedades de alto costo por lo que significan para el costo del sistema, pero me agobia más desde mi sensibilidad el drama de la gente que podría resolver sus enfermedades con mucha facilidad y que hoy siguen siendo enfermos y van a seguir enfermos por mucho tiempo, a menos que lo abordemos de un modo distinto, digamos, ¿no? Entonces, te quiero decir, hace falta esa unión, ese vínculo, pero la verdad que lo vería más urgente, no ya desde el punto de vista del costo del sistema, sino desde el punto de vista de la repercusión en la población, abordar un conjunto de enfermedades que es una ignominia que existan. No deberían existir, digamos, ¿no? Bueno, eso, digamos. Sí, tengo una otra. Adelante, no sé cómo llamarlo. El señor de la barba. ¿Quién? Ahí. Ah, no sé, ese. Bueno, hola. Primero de todo, felicitar a iSalud por la calidad de... Perdón, si no se escucha. Primero de todo, felicitar a iSalud por la calidad del presentador y segundo, felicitarlo al doctor Sigman. La verdad que es un honor escucharlo con todo el conocimiento y la trayectoria que tiene. Y en relación a la pregunta, quería consultarle en relación a los precios de los productos biosimilares, no solo que salen en el país, sino que también salen en la región. Uno tal vez esperaría que para que los sistemas sean más sustentables, estos precios tengan una diferencia más grande con los precios de los productos innovadores. ¿Cómo construyen esos precios cuando vemos que cuando salen al mercado tal vez las diferencias no son tan alejadas? Es una patada dura esa. Mira, pasan dos cosas.
Lo primero, lo que se generó en el país, hoy la diferencia es más o menos entre un 25 y un 30%, la diferencia real, ¿no?, entre el biosimilar y el producto original. Siguen siendo muy caros igual, pero yo creo que eso va a modificarse cuando aparezcan muchos biosimilares. Es decir, pensá por ejemplo que hoy en la Argentina hay solo 2 biosimilares de monoclonales, pero en eritropoyetina hay un montón y el precio de la eritropoyetina es bajísimo en Argentina, pero muy muy bajo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay en el mercado 6 o 7. En el caso del rituximab y en el caso del bevacizumab hay un solo competidor. Entonces el precio es un 30% más bajo. De hecho, primero lo obligaron a bajar a Roche el precio, y del precio que lo obligaron a bajar a Roche es un 30% más barato. Yo creo que eso se va a modificar cuando haya muchos más productos en el mercado. Yo creo que hay un problema de competencia que va a hacer de que los productos vayan bajando, digamos, ¿no? Yo creo que vas a ver, como te digo, por ejemplo, en el mundo, en el caso de la eritropoyetina, el filgastrin, que son, o la hormona de crecimiento, que son los productos que tienen más genérico, o los interferones, que son los productos que tienen más genérico, los precios son bajísimos, muy bajos. En cambio, cuando hay un solo competidor, te obliga a bajar al original, baja el otro un poco sobre el original, pero no son precios tremendamente bajos. De cualquier forma, te digo lo siguiente: el costo de monoclonales, el costo, porque uno relaciona el precio en relación al costo real que tiene. Hoy las tecnologías de producir monoclonales tienen costos altos, pero igual yo creo que cuando haya competencia van a bajar mucho. Bueno, no sé, porque no, era la mano tuya, pero yo creía que era el que está atrás, ¿lo había pedido o no? Ah, era la mano de ella con la cara tuya, mirá vos. Qué cosa, che. Bueno, che, uno más, Tomás, por favor, y si no, ¿te parece? Adelante, Tomás. Ah, tenés el micrófono. Tomás es el asesor de medicamentos de OPS. De OPS para América del Sur. ¿Qué tal? La pregunta puntualmente es aquí en Argentina, como bien sabes, se están negociando acuerdos comerciales con la Unión Europea, Mercosur, Unión Europea y con EFTA. ¿Cómo cree que las cláusulas que se están colocando, que están en la mesa de discusión, van a afectar al desarrollo de la industria argentina y al acceso a medicamentos también, ¿no? Muy mal. A los dos caminos? ¿Y cómo cree que debería ser o podría ser la posición del gobierno en ese sentido, del gobierno y de la región, porque son tratados regionales? Bueno, yo creo que no son todas iguales las posiciones en la región, ¿eh? Yo creo que Brasil y Paraguay tienen una posición distinta a Argentina. Yo creo que Brasil tiene una posición mucho más de la Cancillería brasilera, que yo creo que funciona con cierta autonomía del gobierno. En este momento, la semana pasada, no, hasta ayer hubo una reunión en Bruselas, y la posición brasilera fue una posición mucho más cautelosa que la de otros países. Entonces me parece que todo el tema de propiedad industrial, si no se negocia adecuadamente, va a complicar mucho el costo de los medicamentos en todos estos países, digamos, ¿no? Entonces, Tomás, yo te agrego una cosa, porque le hablé con el canciller, preocupado como vos, y sobre todo porque Argentina está negociando con una posición de debilidad, es decir, quiere entrar, está desesperado por entrar, dice que hasta el fin de año, con lo cual, en cualquier negociación que vos querés entrar adentro, siempre el precio más alto cuando tenés tanta urgencia. El canciller me dijo que no estaba puesto en la mesa en prioridad, y sobre todo me dijo, le falta a ellos definir 120 posiciones que nosotros pedimos y que ellos tienen obviamente en el sector básicamente agropecuario, con lo cual no habría tanta urgencia, porque además lo que decís vos, después viene la OCDE, viene varias después, con lo cual hay que tener muy buenos argumentos para esas discusiones. Y yo le pregunté al canciller si tenía la gente apta, porque es de alta especificidad, me dijo que sí. El negociador brasilero tuvo esta semana no sé si conocés, tuvo una posición muy interesante, digamos, ¿no? Muy interesante. Bueno, lo dejamos ir al señor que se quedó hasta hoy por esto. Bueno, a la dama para que termine.
tengo conocimiento que el FONSIT y el FONTAR estuvo dando subsidios para investigación y puesta a punto y startup de productos biogenéricos. ¿Esto está dirigido a pequeñas empresas, nuevas empresas o solo a las grandes industrias farmacéuticas? No, hoy prácticamente la gran mayoría de los subsidios están dirigidos a pequeñas y medianas empresas. En el pasado hubo una línea especial para grandes proyectos, eso habrá sido en el año, habrá sido 6 o 7 años atrás, que hubo un concurso internacional con una financiación del BID, pero hoy, primero que los subsidios no son muy importantes, cayó el monto de los subsidios en este momento, y por otra parte están más dirigidas no solo a pequeñas y medianas empresas, sino incluso hay una parte importante dirigida a empresas ligadas a instituciones científicas oficiales. Para decirte la verdad, yo creo que habría que reverlo esto, porque yo creo que habría que combinar los subsidios a las pequeñas y medianas empresas con subsidios importantes a grandes proyectos. Claro, de hecho tengo conocimiento en cuanto a otro comentario que hizo previamente, que la empresa Biocidus hizo un convenio con la Universidad de Quilmes para producir la leche con hormona de crecimiento. O sea que ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es la vinculación tecnológica, el apoyo del Estado con el FONSIT, FONTAR y la producción nacional. Bueno, nada, para cerrar. No, yo te cuento, yo no quise hablar de lo nuestro, pero yo te cuento, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de colaboración público-privada en cáncer que empezamos hace 20 años, donde participa la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad de Buenos Aires, la Academia de Medicina, el Hospital Roffo, el Hospital Garrahan, en una investigación en un producto original, más de un producto, son 3 productos originales que tuvimos un subsidio de la agencia, del FONTAR. Hace 20 años que trabajamos juntos, no hemos tenido ninguna deserción. Uno de esos productos ya es un producto registrado en el mercado en el sector veterinario, es un péptido para cáncer de mama en perras, y tenemos otro producto también registrado. Yo creo, como te decía, creo mucho en ese tipo de cooperación, y hay varias cooperaciones así en el país. Para nosotros esas cooperaciones tienen por lo menos 2 posibilidades. Uno es un descubrimiento de una universidad que se une con el sector privado. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Quilmes hizo una patente por un producto que se llama Anti-RAC, que está muy alto en la cadena del eje del factor de crecimiento epidérmico, y que hizo un acuerdo con nosotros, donde somos socios del 50% la universidad y nosotros. Lo tenemos patentado mundialmente, tenemos estudios preclínicos y toxicológicos hechos con el producto ya, hemos hecho la síntesis de la materia prima. Hay otro proyecto, era un proyecto nuestro, que es la segunda variante, que recurrimos a los hospitales o a la universidad, con lo cual nos asociamos mediante el pago de servicios, no son propietarios del producto, sino que participan con nosotros mediante el pago de servicios, y es la otra alternativa que existe. Pero lo que es más interesante de todo esto, que era un poco volviendo, y con esto ya Ginés terminamos, es que cuando se abre la discusión entre investigación básica e investigación privada, este es un excelente testimonio de que esa es una dicotomía falsa, porque en el desarrollo de este trabajo hubo muchísimos licenciados que se hicieron doctores,
muchísimos doctores que se hicieron postdoctores, muchísimos trabajos de ciencia básica publicados en revistas muy importantes del mundo y muchísimos trabajos de ciencia aplicada también publicados, digamos, ¿no? O registrados. Entonces, este tipo de cooperación es una cooperación ganar-ganar, crece todo el mundo, se equipan las universidades y los institutos, porque mucho del dinero que se recibe se extiende el número de investigadores en los equipos, salen investigadores de allí que van a trabajar a otras universidades porque llegaron a un nivel que son contratados por otra gente. Hemos tenido mucha gente que trabajaba en un lugar y se fue a trabajar afuera. Está bien, después vuelven y la información fluye, ¿viste? Tenés un espía afuera, eso es bueno también, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que es un modo muy, muy fantástico de trabajar y cooperar, digamos, ¿no? Sí, yo pienso que es una de las alternativas que tenemos que impulsar desde el Estado, la educación, los profesionales y salud. Muchas gracias. Gracias. Bueno, excelente. vieron cómo... Creo que siempre yo digo que lo público en la Argentina, algunos lo confunden con lo estatal, y el caso de Hugo y su menester diario es cómo se puede trabajar en lo público desde otro sector también y contribuir al bien común. Así que gracias, Hugo, buen viaje. Muchas gracias a todos. Demoró, se iba antes y se queda hasta hoy para estar con nosotros. Gracias.